Paz del Señor, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y a todos los tuyos. Este tiempo estudiamos juntos la palabra de Dios. Acompáñame por favor al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, eterno, te damos gracias porque, Señor amado, por este medio podemos, Señor, estudiar, escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Queremos, Señor, ese tiempo de preparar nuestro corazón, Señor, disponer nuestro corazón, mi Dios, y poder, Señor, ser esa tierra fértil, Dios, ese terreno, Señor, esa buena tierra para que tu semilla, tu palabra sea sembrada, Señor, en nuestros corazones y demos frutos, Señor. Te necesitamos más que nunca y aún en este tiempo, Señor, háblanos, Señor, queremos, Dios, valorar y atesorar, Señor, tu palabra, mi Dios, para crecer en salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En otra versión, esta porción de la Escritura en el verso 11 dice, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Este tiempo seguimos espigando y escudriñando las Escrituras acerca de la fe, basándonos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en la galería de los héroes de la fe, para que el Señor nos vaya abriendo el entendimiento y podamos ver que sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es un don de Dios. Amén. La fe que agrada a Dios es lo que estamos viendo en todo este tiempo, porque de esa manera, dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Y quiero que vayamos, por favor, a la raíz del texto que habla aquí el escritor de Hebreos y entendamos también el contexto. Vamos a Génesis capítulo 18. Vamos a ver hoy a Sara, esposa de Abraham. Amén. Capítulo 18 de Génesis. Dice así la palabra de Dios. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda, habla de Abraham, en el calor del día, y alzó sus ojos y miró. Y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, Porque se ha reído Sara diciendo, ¿serás cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Miremos aquí un poquito el contexto de Sara con Abraham y la promesa que el Señor mismo hace a Abraham y a Sara del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, que eso tipifica la simiente, ¿sí?, incorruptible, que es Cristo. Amén.
Ahora, para empezar, vemos el nombre de Sara. En hebreo, su significado es princesa o mujer de fortaleza. Y subrayemos por favor esto. Es bueno ir a los significados porque en el contexto hebreo judío los nombres tenían un significado muy especial, porque hasta los nombres determinaban el destino de la persona. ¿Y por qué resaltamos el significado también cuando vamos espigando y escudriñando el significado de cada palabra para entender el contexto a qué se refería? Porque lo vemos, el escritor de Hebreos, cuando hace mención al sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec y no del sacerdocio de Aarón de Leví, vemos que hace mención que Melquisedec, su nombre significa rey de justicia, rey de Salem, rey de paz, haciendo mención a Jesús, ¿sí? El sacerdocio eterno que viene, ¿sí? Según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces los significados son muy importantes y esto definían el destino de cada uno de las personas. Para Dios, en Dios no hay casualidades. Igual, tu vida, mi vida, no es una casualidad, sino que en Dios hay propósitos. Amén. Igual, el nombre Jesús habla del Salvador. Ese nombre dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Y en ese nombre dice, toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla también se doblará ante Jesús. Entonces, los nombres, ¿sí? En ese contexto tienen mucho significado. Amén. Ahora bien, ¿y esto por qué lo decimos? Porque vamos a entender en el contexto del libro de Hebreos, hablando acerca de la fe, y cuando dice que Sara creyó que fiel es quien lo había prometido, hace mención al capítulo 10, y es un contexto de que habla del sacrificio, ¿sí? Precioso de nuestro Señor Jesucristo, su sangre, ¿sí? Que no es inmunda, no es común. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Jesús confrontaba a los religiosos de la época cuando ellos creían que veían, pero sin embargo estaban ciegos. Y Jesús mismo les dice en Juan 9:41, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Entonces, aún en los significados, vemos en el ejemplo de Melquisedec y en el libro de Hebreos, te animo a que podamos ir escarbando, escudriñando, podamos entender el nuevo pacto. Amén. Ahora bien, Sara era esposa de Abraham. Y es interesante que aquí en el libro de Hebreos es la primera mujer que se menciona en el Salón de la Fe. Cuando dice esa expresión, la misma Sara, ¿sí? Y empecemos estudiando a este héroe de la fe, amén, a Sara. Ahí mismo en el capítulo 11, verso 11 dice, por la fe también la misma Sara. Esa expresión, el escritor separa la fe de ella, de Sara, de su marido. Que dicho sea de paso, más adelante vamos a ir viendo a Abraham, el padre de la fe. Y mucho se habla en este capítulo 11 de Abraham. Y el Señor nos dé la gracia para ir también dividiendo porciones, porque hay mucha enseñanza, y dice la palabra de Dios que anhelemos la leche espiritual, ¿sí? Deseemos la leche espiritual, no adulterada, para que crezcamos en salvación. Debemos atesorar la palabra de Dios, porque llegará el día de mañana, donde vendrán tiempos difíciles, y solo la palabra de Dios será la que va a sostener tu vida y mi vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vemos en Sara que en un principio dice, aunque al principio se rió, ¿sí? Al escuchar la noticia, es decir, esa incredulidad, luego se convirtió en fe cuando vio el nacimiento, ¿sí? Y escuchó que Isaac nacería, y de ahí, ¿no? A un año iba a volver el Señor, ¿ok? Iba a volver. Ahora bien, en esos textos bíblicos se venera a Sara como una mujer de Dios, tanto en su fe y sumisión al Señor, como en su sumisión también a su marido. El apóstol Pedro hace mención a Sara. Por ejemplo, en 1 Pedro 3, 5 al 6 dice,
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Mira, ve el diseño, cómo la palabra de Dios siempre va al origen, siempre va a la raíz. Pero qué triste que hoy se tergiversa y se va a muchos extremos. Sara, un ejemplo de obediencia, de sumisión. ¿Ok? Ahora bien, en el verso 12 de Génesis, que hemos leído ahí el contexto, Génesis 18, y vamos por favor estudiando, dice Sara: tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Esa palabra deleite en hebreo es Eden, que significa placer, delicia, es decir, se refiere al gozo que produce la llegada de un niño al mundo. Por eso Sara dice: ¿tendré yo ese deleite, ese gozo, ese placer, esa alegría? Y vamos, por favor, veamos el contexto. ¿Por qué había gozo cuando venía un hijo, cuando llegaba un hijo al mundo? Salmo 113, verso 9. Dice la palabra: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Termina este salmo. Vamos también a Juan 16, 21. Palabras de nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Me gustaría que vayamos subrayando esto y el Señor nos haga recuerdo al final de poder aplicar esta palabra. Dice que después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Amén. Aquí vemos el gozo que se refiere Sara. Por eso es bueno bien ver el contexto. ¿Ok? La risa de Sara llega a ser una señal de incredulidad. La palabra de Dios en la misma carta de Hebreos dice que no haya corazón incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Amén. Y aquí vemos que esas palabras de Sara reflejaban aflicción, había envejecido, esa palabra es desgastado, y aún la palabra de Dios dice que este cuerpo también se va desgastando, pero no obstante el espíritu se renueva de día en día. Pero este cuerpo va a llegar a tener dolores, va a llegar a tener enfermedades, pero veamos cómo el Señor quiere también que entendamos su propósito. Amén. La fe. ¿Ok? Veamos. Entonces, aquí Sara no tenía posibilidad de concebir normalmente. ¿Por qué? Porque estaba ya en una etapa postmenopáusica. ¿Ok? Es decir, a Sara, dice aquí la Escritura, ya le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya había cesado de tener ciclos menstruales, es decir, que indicaba el fin de su edad fértil, ¿ok? Pero para Dios nunca nadie ha envejecido tanto para no utilizarlo conforme a sus propósitos. Dice el salmista: Señor, cumple tu propósito en mí, no desampares la obra de tus manos. Amén. Aunque la fe no niega la realidad. Así como Josué y Caleb, había gigantes, pero Josué y Caleb sabían quién estaba con ellos. Amén. Como poderoso gigante, nuestro Señor pelea nuestras batallas, porque de Él es, sí, la victoria, no nuestra. No depende de nosotros, no depende de nuestra condición. Dios cumplirá su propósito en ti. No desamparará la obra de tus manos. Y el Señor todo lo hace perfecto. Cumplirá lo que prometió. Y veamos también a la luz de la Escritura todo ello, ¿ok? Entonces vemos que a pesar de los errores de Sara, el autor de Hebreos no tiene problemas en hablar de la fe, esa auténtica fe que había en Sara. Y esa su risa se transformó en una expresión genuina de gozo con el nacimiento de Isaac, ¿sí? Miren, dice el libro de Génesis, el capítulo 21, Génesis 21, cómo esa risa se transformó en una expresión genuina de gozo. Génesis 21, 6.
Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Esa risa se convirtió en una expresión genuina de gozo. ¿No dice la Escritura que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? Amén. Entonces, y esa reacción primera de Sara era un reflejo de su mismo esposo. ¿Por qué? Porque dice Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Mira, también Abraham se rió. Pero dice la Escritura en Hebreos que Sara recibió fuerza para concebir. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir. No se trata de nosotros, ¿sí? Se trata del propósito de Dios que tenía para con Abraham, y de esa simiente, ¿sí?, iba a venir Cristo. Amén. Y sería Abraham padre de multitudes. Amén. Ok, entonces recibe fuerza, ¿sí?, Sara para concebir. Y esa palabra recibir fuerza es poder para la fundación de una semilla. En algunas otras traducciones de las Biblias hacen a Abraham el sujeto de la oración. Pero bien, hay también traducciones más al original que se considera a Sara. ¿Por qué? Porque el mismo texto de Hebreos dice la misma Sara, se describe a Sara, ¿ok? Y que ella creyó que Dios era fiel, ¿sí?, quien había hecho la promesa. Y esto lo dice en Hebreos 10:23. Veamos, por favor, Hebreos 10:23, rápidamente. Si vemos desde el capítulo 9, vemos el sacrificio, ¿sí?, de Cristo que quita el pecado, todo ese contexto, para no salirnos, ¿sí?, del contexto, formar pretextos y formar también otras doctrinas. Verso 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin desmayar, ¿sí?, sin titubear, dice la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que hizo la promesa, fiel es el que murió y resucitó, fiel es el que dijo que iba a venir, vino, que dijo que volverá y lo hará. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que dijo, lo hará y lo ejecutará. Amén. Entonces, vemos a Abraham que se ríe, al igual que Sara, su mujer, pero vemos que ellos veían la realidad. Pero vamos a ver más adelante cómo Abraham luego caminó en fe, cómo caminó en fe sin saber dónde iba, dejó su tierra, su parentela, y fue a la tierra que Dios le dijo que tenía que ir. Lo veremos Dios mediante más adelante. Amén. Pero vemos que en nuestras vidas va a haber también momentos donde vamos a ver la situación a nuestros ojos, pero dice la palabra que no caminamos por vista, caminamos por fe. Amén. Quiero que leamos Romanos, por favor, capítulo 4. Quiero leértelo. El verso 17 dice así la Escritura: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. El cual da vida a los muertos. Estamos en el capítulo 4. Amén. Lo leeremos, por favor, con esta versión. Amén. Entonces, dice, continuamos, por favor. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, lo hemos leído. O la esterilidad de la matriz de Sara, tenía 90 años,
ya había pasado ya la etapa fértil, y dice, no había, naturalmente, ¿sí? Probabilidades, pero el Señor cumple su propósito, amén, te ha creado perfecto, perfecta. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Mira, subraya, no se debilitó en la fe, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, amén. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos ahí cómo no se debilitó Abraham, dice ahí, no se debilitó aún considerando su cuerpo que ya estaba viejo, ¿sí? Que no tenía fuerzas ni para poder concebir con su esposa, Sara, que también ya había pasado la edad, ¿sí? De la etapa fértil, y pues prácticamente no podía ya concebir, pero siendo estéril, Dios le dio fuerza para concebir. Entonces, no se debilitó en fe, ¿sí? Él mismo dice, no consideró su cuerpo que ya era viejito, y con todo lo que conlleva la edad, no se debilitó en la fe al considerar el cuerpo de su esposa, que era también estéril de matriz. Vemos que Abraham, cuando le hizo la promesa al Señor, y vemos estos tres varones que se acercan a Abraham, que uno de ellos se tipifica al Señor mismo, como Cristo preencarnado, ¿sí? Hace mención, Abraham le llama Señor, y él mismo le hace la promesa, ¿sí? Es decir, es Cristo mismo, y los otros dos eran mensajeros, ángeles, ¿ok? Ahí mismo, 25 años pasó, es decir, 25 años antes Dios le había dado la promesa a Abraham. Y pues él luchó, dice, esperanza contra esperanza, creyó en esperanza contra esperanza, siguió perseverando, sabiendo quién era el que había hecho la promesa, amén. Hizo la promesa al Señor de que Abraham y Sara iban a tener descendencia, pero a sus ojos naturales era imposible por su edad y también por la condición de su esposa, pero Abraham creyó, esperanza contra esperanza, es decir que para nosotros como Abraham parecería imposible que se cumpliera, pero esperó en el Señor, se fortaleció en fe. Me llama mucho la atención cómo David al luchar, al pelear las guerras, dícese que fortalecía en Dios, siempre se fortalecía en Dios. Y Abraham dice se fortaleció en fe. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, es decir, la espera, la tormenta, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Qué lindo, árbol de vida es el deseo cumplido. Entonces parece imposible que las promesas de Dios se puedan cumplir, pero creemos, esperanza contra esperanza, tenemos esperanza contra esperanza. El libro de Gálatas 6 dice la palabra de Dios que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Imagínate, y la Escritura hace mención mucho también en el libro de Santiago, aquel agricultor que dice que abona, que le da tiempo y se goza cuando después ve el fruto. Amén. En varias cartas lo dice así la palabra de Dios. Y vemos que el Señor nos anima a perseverar, que pronto veremos el fruto. Tal vez estamos en un tiempo de angustia, pero después, dice la Escritura, cuando ya el Señor venga, cuando el Señor cumpla su promesa, cuando el Señor cumpla lo que prometió, nos gozaremos y nos olvidaremos de todo ese dolor de parto, como dice, por eso son los dolores de parto, de todo lo que está aconteciendo, pero después del alumbramiento, se puede decir así, va a haber gozo, nos olvidaremos de todas las angustias, aflicciones. ¿Por qué? Porque los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Y no solamente estamos hablando de la patria celestial, sino aún en esta vida, que el Señor también cumplirá su propósito en tu vida y en mi vida. Pero nos anima y nos insta a que podamos perseverar,
a que no desmayemos y no tengamos un corazón incrédulo, sino que pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Amén. No ser impacientes. En las cartas de Pedro vemos cómo los cristianos llegaban a decir, wow, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿No? Y Pedro exhorta, Dios mismo por medio del apóstol Pedro, exhorta diciendo que Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno, dice, perezca, ninguno se pierda. Amén. Por eso Filipenses 1:6 dice que la obra que empezó el Señor en tu vida será fiel en perfeccionarlo hasta su venida. Amén. Por eso que la incredulidad hace que nos ocasiona que corramos a otras direcciones y a otras cosas también. Por eso es muy importante que no haya ningún corazón incrédulo que se aparte del Dios vivo. Amén. Entonces la esperanza es Cristo y su palabra nunca falla. Aunque este cuerpo se va desgastando, el espíritu se va renovando día en día. En Cristo hay fortaleza para seguir peleando la buena batalla de la fe, estar en contentamiento, aprender a contentarnos cualquier sea nuestra situación, porque todo lo podemos, decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, el que nos da las fuerzas. Entonces vemos el propósito que el Señor tenía para con Abraham. En la antigüedad, el propósito era procrear, ¿sí? Formar familias, ¿sí? Que el Señor mismo edifique familias, eso dice el Salmo 127, ¿sí? Que podamos dar al Señor descendencia santa, amén, para Él. Y el Señor mismo dice, mandó, es decir, mandaba a que también puedan llenar la tierra. Y habla eso de poder cumplir el propósito también de Dios, amén, de poder darle seriedad, ¿sí? A las cosas de Dios. Y esa palabra, por ejemplo, en Génesis 18:17, leeremos por favor, Génesis 18:17. Dice la palabra, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, es decir, habla de un encargo, de mandar. Esa palabra mandar, ¿sí? Es la palabra sabá, ¿ok? Que habla de seriedad, todo lo que tiene importancia en el propósito de Dios. Y Dios quiere que también entendamos cuál es su propósito en nuestras vidas y no menospreciar ese propósito en nosotros, en nuestros corazones, atender, ¿sí? Las enseñanzas del Señor, amén, no menospreciar la palabra de Dios, amén. Ahora bien, ese propósito de Dios para con Abraham iba a ser la descendencia, ¿sí? En la generación 42 cuando vino Cristo, ¿sí? Y esa procreación habla también de la iglesia, la otra descendencia, se puede decir así, que nació del costado de Cristo, la esposa, la iglesia, sería la generación 43, que ya no es una procreación biológica o física, sino espiritual, amén, que llegará a ser ya la última generación. Y esto te digo para que podamos entender también el propósito de Dios en nuestras vidas en este tiempo, amén. Ahora bien, es muy bonito cuando dice la palabra de Dios, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Eso le dice acá el Señor a Abraham. Le dice en el verso 14, en el capítulo 18 de Génesis, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿No? Y aquí vemos, esto también se cumple en Lucas 1:37. Veamos, por favor, Lucas 1:37. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué le dijo Dios y le exhortó a Moisés cuando él decía, Señor, ¿qué diré? Y le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién es el que habla? Lucas 1:37.
Por eso que debemos nosotros considerar la palabra de Dios que se cumple, no por nuestra condición o por lo que hagamos o no hagamos. En el verso 36 dice, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Qué lindo, no hay nada imposible para Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ahí cuando los discípulos del Señor Jesús se referían a los ricos, cuando el Señor decía, uy, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y es decir, wow, los discípulos me decían, qué difícil, ¿cómo es? Es decir, ¿cómo puedes decir que no es posible o que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Pero el Señor mismo, que es el mismo Señor Jesús, dice, pero para Dios no hay nada imposible, ¿sí? No hay cosa difícil para Dios. Él lo que dijo lo hará, lo cumplirá. El propósito en tu vida también el Señor lo cumplirá. No hay para el Señor cosa difícil. Efesios 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aplicando también la palabra de Dios, animándonos en este tiempo, y el Señor, quien es por su palabra quien nos anima, no te debilites en la fe, sino fortalécete en fe. Todo lo puedes en Cristo que te da las fuerzas. Aunque haya esterilidad, mira, aún la misma Sara, dice el libro de Hebreos, igual siendo estéril, el Señor le dio fuerzas para poder concebir. Aunque veamos a nuestro alrededor esterilidad en muchas situaciones, que quizá no hay frutos, no hay respuesta, no hay resultados, aunque la higuera no florezca, yo me gozaré en el gozo, en el Señor, Él es mi gozo, amén. Yo me gozaré en Dios de mi salvación, amén. Él es mi gozo, aunque la higuera no florezca, ¿sí? Aunque la vides no haya fruto, Dios cumplirá su propósito en tu vida, no va a desamparar la obra de tus manos. Pero el Señor quiere y nos anima a que perseveremos, amén, que perseveremos y podamos decir así como Sara, fiel, ¿sí? Creer en que Dios es fiel, quien hizo la promesa, amén. Y si en algún momento ha habido incredulidad, pues verás que el Señor cumplirá su propósito en tu vida y esa incredulidad se convertirá así como en Sara, en gozo, amén, en poder ver el deseo cumplido, amén. Qué lindo ese proverbio, ¿verdad? Y así también como leíamos las palabras del Señor Jesús en Juan, cuando dice que después de dar a luz, después aquella mujer dice, no se acuerda del dolor, amén. ¿Por qué? Porque ahora hay gozo de que un hombre, dice, haya venido al mundo, amén. Y de la misma manera, el Señor también cumplirá su promesa, cumplirá su propósito y es bueno que podamos repetirlo porque debemos entenderlo, amén. Debemos entender, así como Deuteronomio es repetición de la ley y se repetía generación tras generación, la palabra de Dios. Alguna vez un hermano decía, en la repetición está el gusto y es bueno que podamos entender, amén. Yo te animo, amén, en el nombre de Jesús, que podamos perseverar, que no desmayemos, a su tiempo segarás, si no desmayas, sigue haciendo el bien, sigue perseverando, amén. Y aún en lo físico o en lo natural, verás que el Señor cumplirá su propósito en tu vida como varón, como mujer, como hogar, como familia, como ministerio, como iglesia. Sigue perseverando, amén, sigue perseverando, porque el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano, amén. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, este tiempo, Dios, mi Dios, confrontando, confortando, Señor, y animando y consolando nuestras vidas y nuestros corazones, para que podamos comprender, Señor amado, así como Sara, mi Dios, aunque, mi Dios, nuestras vidas, Señor amado, mi Dios, a lo natural, Señor, no podamos ver frutos o no podamos hacer algo, Señor, más quizá en muchas áreas, Señor amado. Sabemos, Padre, que tú eres quien nos da las fuerzas, Señor amado, para poder, Señor, seguir adelante,
para poder concebir, mi Dios, para poder seguir, Señor amado, mi Dios, peleando la buena batalla de la fe, porque sabemos que se trata de ti, Señor, no se trata, Señor, de nosotros. No desampares la obra de tus manos, y te pedimos, como el salmista lo decía, cumple, Señor, tu propósito en nosotros, y esa obra que empezaste en nosotros, Señor, perfecciónala, Señor, hasta tu venida, mi Dios. Te pido, Señor, que este tiempo, Señor, no haya un corazón incrédulo en nosotros, Señor, que nos apartemos de ti, del Dios vivo. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, mi Dios, que todo, Señor, apuntaba, Señor, a ti, Jesús, al nuevo pacto, a tu sangre, Señor, derramada, que quita el pecado del mundo, que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, y que nos reconcilia con el Padre. Ayúdanos a comprender, Señor amado, todo ello, mi Dios, porque aún, Señor, los héroes de la fe, Señor amado, te veían a ti, Señor, de lejos, te saludaban de lejos, veían el invisible, Señor amado, mi Dios, sabiendo, Señor amado, que todo esto estaba reservado para nosotros. Ellos no alcanzaron lo prometido. Ahora, por ti, Jesús, por tu sangre, hemos alcanzado nosotros, Señor, en ti, Jesús, las promesas de Dios. Y ahora en ti, Jesucristo, las promesas de Dios son en ti, Jesús. Sí, y en ti. Amén. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.